Hay mucha atención. El CNE rechaza objeciones contra las candidaturas de Hervas y Carrillo. El Pleno del CNE rechazó las objeciones presentadas por el Movimiento Revolución Ciudadana RC respecto a candidaturas presidenciales y legislativas de Javier Hervas y Patricio Carrillo. Este 19 de junio, el CNE aprobó el binomio presidencial Hervas y Luz Marina Vega. El organismo concluyó que no se pudo demostrar que el precandidato auspiciado por el movimiento Reto tiene paraísos fiscales. Ante las pruebas expuestas por RC, se detalló que el ciudadano Javier Hervas Mora Bowen corresponde a un homónimo de Marcelo Javier Hervas Mora. Las pruebas de Hervas, el candidato presentó las respectivas pruebas de descargo ante el CNE. De acuerdo con el precandidato, en el documento de impugnación, el nombre del dueño de la empresa offshore aparece como Javier Hervas Mora Bowen. Del relato de los hechos plasmados en esta objeción planteada, se verifica una confusión de nombres, puesto que se impugna la candidatura de un ciudadano de nombres Javier Hervas Mora Bowen, del cual no se refiere cédula de ciudadanía o identificación. Por ello, debo especificar que el nombre es Marcelo Javier Hervas Mora, portador de la cédula tal 170 59 58 008 8. Esto dice el precandidato. ¿Qué es lo que no se ha dicho? A Javier Hervas se lo vinculó con empresas offshore a partir de las declaraciones del presidente Lasso. El jefe de Estado acusó a Hervas de pedir favores tributarios a cambio de votos de la Izquierda Democrática ID, partido con el que estaba relacionado en 2021. Quitarme de encima al SRI, que no me sigan, que no me cobren más impuestos. Me refiero a la Izquierda Democrática y al señor Javier Hervas. Más claro, directo, no puede ser, dijo el mandatario. Carrillo, por su parte, como asambleísta, respecto a Carrillo, el CNE aseguró que no se ha demostrado que se encuentre inmerso dentro de una de las inhabilidades para ser candidato a una dignidad de elección popular. No obstante, el Pleno negó la calificación de la lista de asambleístas liberada por el exministro. La razón sería por incumplimiento de requisitos. Después de la resolución tendrá 48 horas para resolver los respectivos inconvenientes. Contar además que Finanzas entregó 41 millones de dólares al CNE para las próximas elecciones. 41 millones de dólares. Este 19 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó este monto, 41 millones de dólares, al CNE, Consejo Nacional Electoral, para las próximas elecciones del 20 de agosto. Este monto destinado por el gobierno equivale aproximadamente al 50% del presupuesto establecido por el CNE. El 23 de mayo, el Consejo del Organismo Electoral determinó que este valor determinado para este proceso al que se une la consulta popular por el Yasuní sería de 78.940 millones de dólares. La cifra destinada se dividirá en 48 millones de dólares para la primera vuelta y 31 millones para una posible segunda vuelta. La distribución para las diferentes gestiones se resolvieron de la siguiente manera, y detallo: papeletas, documentos electorales e integración del paquete, 15 millones. Fuerzas Armadas, 8 millones. Policía Nacional, 2 millones. Fortalecimiento tecnológico, 6 millones. Voto telemático, 2 millones. Monitoreo de medios, 1 millón. Talento humano, 29 millones. Pago a Junta Receptora del Voto, 6 millones. Con las campañas de información, 2 millones. Bienes y servicios, 4 millones. Entre debates electorales, para debates, 336.000 dólares. Material de capacitación, 353 millones. Observación electoral, 585 millones. Sería. Desacuerdos con el CNE. El 10 de junio informó que pese a recibir las asignaciones parciales del Ministerio, la cartera de Estado no aprobó la misión de certificaciones plurinacionales para contratar impresiones y papeletas y cursos, bienes y servicios.
se ha alertado al país que están poniendo en riesgo la organización del proceso democrático. Este órgano electoral, se reserva el derecho de adoptar las medidas que, como una máxima autoridad que en periodo electoral, establece el código de la democracia. Así lo dijo el organismo en un tuit. Los pagos. Hasta el mes de mayo de este año, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, manifestó en Radio de Sonorama que esta cartera de Estado aún no pagaba a los miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones seccionales. Agregó que si no saldaban esa deuda a los ciudadanos, tomaría acciones en contra del ministro Pablo Arosemena. Sin embargo, este 19 de junio, la entidad informó que ya el 72% de las juntas receptoras del voto recibió su compensación económica. Galardones a la lealtad. Ex asambleístas se unen al gabinete de Lasso. Este día 19 de junio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró a la ex asambleísta Guadalupe Llori como delegada del gobierno para el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía. Por otro lado, la ex legisladora Ana Belén Cordero será la nueva secretaria anticorrupción. A menos de 6 meses de terminar su periodo, de manera imprevista, se realizan nuevos cambios. Tras el decreto de la muerte cruzada, 3 ex asambleístas, fueron acomodados en el gabinete del mandatario. ¿Qué cosas? El previo a la lealtad. El 19 de mayo, el jefe de Estado designó al ex parlamentario Juan Fernando Flores como nuevo consejero de gobierno. Ahora consiguió el reemplazo de Luis Verde Soto, quien renunció en enero a la Secretaría Anticorrupción. Al abandonar esta cartera de Estado, Verde Soto entregó un informe con 7 hipótesis sobre los mecanismos de corrupción en las empresas públicas. Entre este cargo lo ocupará el ex asambleísta de la bancada oficialista Ana Belén Cordero, quien fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. En esta mesa parlamentaria fue clave en el juicio político contra Lasso. La ex legisladora defendió la supuesta inocencia del mandatario ante las acusaciones del presunto peculado. Por otro lado, Raúl Tello dejará de ser representante del gobierno de CTEA. Su reemplazo será Llori, quien durante su periodo en el legislativo fue acusada por presunto cobro de diezmos. Además, fue destituida de la presidencia del legislativo por incumplimiento de funciones. Un juez no llamará a juicio a involucrados en el caso Helicópteros DRUF. Este 19 de junio, la tarde de este lunes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó sobreseimiento a favor de 18 procesados por el caso de los helicópteros DRUF. Estas personas son investigadas por presunto peculado en la compra de 7 helicópteros que fueron comprados en 45 millones de dólares. Según este juez, no hubo dolo, tampoco perjuicio económico. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar apeló a esta decisión preliminar de Rivera. Entre los procesados estarían 2 exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier P., del expresidente Rafael Correa. Sobre los helicópteros DRUF, entre los autores de peculado que fueron sobreseídos, están acusados por la Fiscalía los exministros de Defensa, así como 16 oficiales en servicio pasivo y activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se presume que estos ciudadanos fueron los autores de estas presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso de agosto de 2008 para la compra de estos helicópteros. El trato se habría hecho con la compañía Hindustan Aeronautics Limited de la India. De estas 7 naves que fueron adquiridas, 4 se estrellaron, mientras que las otras 3 se dejaron de usar. El primer helicóptero se estrelló el 27 de octubre de 2009 en Quito. El Ecuador rumbo a elecciones polarizadas. Esta es la columna de opinión de Juan Pazmiño Cepeda y les comparto. Los 8 binomios
para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador, que se han conformado para las elecciones del próximo agosto del presente año, son Luisa González, Andrés Arauz por Revolución Ciudadana, RS5, Jan Topic, Diana Jacome por el Partido Social Cristiano, PSC, Partido Sociedad Patriótica, y Centro Democrático, Yacu Pérez y Nori Pinela por Unidad Popular, UP y Partido Socialista Ecuatoriano. El PSE, Democracia Sin, también de ese Otto Sonnenhosner, Erika Paredes por Avanza y Suma, Fernando Villavicencio, Andrea González por el Movimiento Construye, ex Ruptura 25, Javier Hervas, Luz Marina Vega por Movimiento Reto, Bolívar Armijos y Linda Romero por Movimiento Amigo, Daniel Novoa, Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia, PID y Movimiento Mover. Antiguo Alianza País. También serán elegidos los miembros de la nueva Asamblea Nacional y se realizaría una histórica consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Lo primero a tomar en cuenta es que la idea de que los partidos políticos son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, así como constructores de la democracia, es muy discutible en Ecuador. De acuerdo con este Consejo Nacional Electoral que tenemos, están registrados 6 partidos y 11 movimientos nacionales, 59 provinciales, 174 cantonales y 19 parroquiales, un total de 279 agrupaciones políticas. La enorme mayoría de partidos políticos o movimientos, entre comillas, no pasan de ser clubes electorales con simples membretes, alrededor de figuras que aglutinan amigos, familiares, simpatizantes, adherentes, más que a militantes propiamente dichos, sin ideología definida, ni programa de gobierno significativo, con intereses personalistas o burocráticos. Las alianzas partidistas tienen fines coyunturales, clientelistas y aspiran a prebendas. Bajo estas realidades es evidente que tampoco sirve una clasificación coherente y certera entre izquierdas y derechas, términos inexactos que son usados para las más variadas interpretaciones, de manera que en un régimen presidencialista como el Ecuador y en la mira de las futuras elecciones hay que observar las orientaciones partidistas de acuerdo con la trayectoria e identidad que demuestran frente a las realidades del país. Implacablemente perseguido durante 5 años, Lenín Moreno inició esta persecución continuada por Guillermo Lasso con líderes judicializados y sentenciados, militantes emigrados, atacado por todas las agrupaciones y movimientos que quieren levantar su espacio político con una fuerza recurrente de apoyo. 10 elecciones ganadas entre 2007 y 2017 y una personalidad que encierra Rafael Correa sobre la que orbitan directrices centrales. La RC5 es paradójicamente el único partido movimiento con amplia orientación nacional, con ideario, programa gubernamental y experiencia en el Estado. En las elecciones seccionales y locales en febrero de 2023, a pesar de las adversidades, el correísmo, mal llamado, obtuvo un triunfo contundente. De igual manera, es una organización con diversidades internas y además centro de críticas y desengaños por parte de sectores que, sin embargo, pueden estar dispuestos a apoyar sus acciones y propuestas. El PSC, la segunda fuerza nacional, incluso en las elecciones de febrero, tuvo su época de gloria en el pasado inmediato. Hegemonizó 3 décadas en Guayaquil y adquirió significativamente presencia en la costa ecuatoriana. Sostuvo además al gobierno de Lenín Moreno y también al de Guillermo Lasso, hasta que rompió con él, pero está en declive, incluso por la separación de antiguos militantes que formaban parte de este círculo central. El PSC ha expresado los intereses de la poderosísima oligarquía guayaquileña, además de que los grandes empresarios del país lo apoyaron permanentemente. También las derechas, entre comillas, sociales y políticas se sintieron representadas en él, hasta el aparecimiento de agrupaciones menores como Creo,
patrocinador de Guillermo Lasso en 2021, aunque hoy fuera de contiendas, y suma hoy por Sonnenholzer. No pasa del oportunismo político o del cálculo burocrático. El respaldo actual del PSP y CD, que son clubes electorales. La candidatura de Yacu Pérez, que se ofreció como alternativa al correísmo, mal llamado, en 2021, alcanzó su tercer lugar y balotaje. Aquí se definió entre Arauz y Lasso. Se hallan en condiciones diferentes para este año 2023. Hoy cuenta con el patrocinio de agrupaciones políticas tradicionales que no han podido levantar una alternativa popular ni de gobierno desde hace décadas, pese a que se autodefinen como verdaderas y auténticas izquierdas y privilegian el anticorreísmo, entre comillas, mal llamado. Pérez ha tenido declaraciones a favor de Lasso desde 2017 e incluso se separó de Pachacutic, pero a último momento ha recibido el apoyo de la cúpula conservadora de Pachacutic, que tampoco ha podido presentar candidatos propios. Ello ha generado fricciones con la CONAIE, cuyo dirigente Leonidas Issa, su candidatura habría contado con amplio apoyo entre las izquierdas sociales. Ha señalado que las directivas de Pachacutic han tomado resoluciones personales ajenas a las decisiones colectivas de las bases, de modo que con un movimiento indígena electoralmente dividido, Pérez no contará con el respaldo del pasado. Pero más que eso, más que arrastre tras sí a sectores de que nada quieren saber del correísmo, ellos sí estarían con Yacu Pérez. En otro vértice, Fernando Villavicencio, calificado como el principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional por quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, solo se ha caracterizado por el radical anticorreísmo, revestido como combate a la corrupción, mientras que Javier Herbas ha destacado por su ubicuidad en la centroizquierda. Daniel Noboa, por su parte, por ser hijo del millonario Álvaro Noboa, otro recurrente candidato presidencial del desaparecido PRIAN, que fue una agrupación familiar, y Bolívar Armijos, por su baja presencia política. Las definiciones colectivas en el movimiento indígena no alteran las divisiones políticas ya manifiestas. El movimiento de los trabajadores, por su parte, están tan debilitados y fraccionados que la posición de sus dirigencias no tiene repercusión ante el conjunto de las clases trabajadoras del país. También hay organizaciones sindicales que han definido a Lasso y privilegian el anticorreísmo entre los otros movimientos sociales. Los ecologistas son sensibles contra todo extractivismo y el de mujeres contra los límites a las reivindicaciones de sus derechos. Pero el esclarecimiento de la coyuntura política del Ecuador tampoco puede basarse en cuestiones de marketing o de estilos y figuras personales, sino en las condiciones históricas del país. Por consiguiente, es necesario comprender que, en esencia, lo que está en juego en las futuras elecciones es el modelo económico y social. Moreno revivió el neoliberalismo empresarial que Lasso afirmó con características oligárquicas similares a las de la primera época plutocrática del Ecuador entre 1912 y 1925. Por eso, en varios artículos, el autor de esta nota se ha referido a la segunda época plutocrática. La base de ambos gobiernos se halla en un sólido bloque de poder hegemonizado por grandes empresarios derechistas, élites enriquecidas, medios de comunicación, capitalistas externos
el imperialismo y una internacional conservadora antiprogresista, un bloque golpeado con el fracaso del gobierno de Guillermo Lasso, que no tuvo más remedio que acudir a la muerte cruzada para salvarse del juicio político en la asamblea a mitad de su gestión presidencial. Confiaron en que los intereses de los grandes grupos económicos y las capas ricas del país serían garantizados. Lograron imponer estos intereses en el Estado. Capturaron la conducción de las instituciones estatales centrales y se beneficiaron con la implacable descorreización con la que pretendieron enterrar todo izquierdismo y progresismo con su atrasada visión del mundo. Aquel bloque ha persistido en 4 consignas económicas desde las décadas finales del siglo XX: reducir al Estado, reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios públicos. Topic, por su parte, junto a Sonnenholzner, representan la continuidad de este régimen, aunque electoralmente dividen a las derechas. El PSC, que no presentó candidato propio, sino que se decidió patrocinar a alguien ajeno a sus filas, confía además que el millonario empresario Topic, soldado profesional, paracaidista y experimentado francotirador, capte las decisiones electorales de una población desesperada ante la inseguridad cotidiana y el imparable crecimiento de la delincuencia y las mafias, un fenómeno inédito en la historia nacional, que apareció durante el gobierno de Moreno. El general Paco Moncayo confirmó que Moreno desmanteló el sistema de seguridad del país y se desbordó en el de Lasso. El peligro real para este bloque de poder es el binomio González-Arauz. Entre sectores progresistas y de izquierda surgieron síntomas de frustración, sobre todo porque unos aspiraban la candidatura presidencial de Arauz, otros la participación de Carlos Abascal. También se dispararon por ahí las críticas contra la identidad provida de Luisa González y su posición contraria al derecho al aborto. Sin embargo, hay condiciones históricas favorables para que la candidata progresista pueda convertirse en la primera presidenta de la historia del Ecuador, a pesar de que un consultor político piensa que la RC5 ha optado por la soldada Leal, con quien difícilmente ganarán las elecciones de este año 2023, pero la posicionarán para la 2025 con intención de que Rafael Correa sea su acompañante en la papeleta, una vez mutilada su surrealista inhabilitación por influjo psíquico. El proyecto correísta parece ser a 2025 y no para ahora. A la par se muestra cada vez más personalista y conservador. Finalmente, habrá que tomar en cuenta las elecciones para la Asamblea, pues si se logra una mayoría identificada con el Ejecutivo, se garantizará un camino de convergencia en la conducción de las funciones del Estado, que de lo contrario todo solo produciría un constante bloqueo y hasta una pugna de poderes. De otra parte, quienes conocen las experiencias latinoamericanas y han seguido su historia saben que nunca se puede descartar el interés de la visión geoestratégica americanista de los Estados Unidos en las elecciones que se realizan en cualquier país del continente. Desde su perspectiva, preferirán gobiernos empresariales y de derecha a cualquier opción peligrosa de naturaleza progresista e izquierdista.
tienen experiencia con lo que sucedió durante el primer ciclo progresista de latinoamericano y con aquellos gobiernos identificados con el segundo ciclo, y de todo ello hay suficientes estudios académicos en la región, de modo que frente a la RC5 les resultan bien aceptables Topic y Sonnenholzner, pero en otra línea también Pérez y sobre todo Villavicencio, quienes crean el espejismo ideal de una izquierdosidad muy conveniente para sepultar las aspiraciones del retorno del incómodo correísmo. Es evidente entonces que la polarización política y electoral está entre RC5 y las candidaturas de Topic y Sonnenholzner. Aquí está en juego el modelo económico-social. Sin embargo, Pérez y Villavicencio aparecen como contradictores al correísmo y posiblemente sumen adhesiones de derecha y de izquierda, pero todos apuntarán contra RC5 y mucho más si los resultados electorales conducen a la segunda vuelta. De hecho, apenas presentadas las candidaturas para el registro oficial, el CNE negó la calificación del binomio RC5 y el de Villavicencio, argumentando incumplimientos de formalidades legales. Fijando plazo para subsanarlas es solo un incidente, pero ¿qué más podrá venir en las siguientes semanas? El anticorreísmo despierta tales pasiones que hasta la irracionalidad despega. Es un fenómeno ya experimentado en toda América Latina por el lawfare y el combate mediático contra cualquier liderazgo progresista, como ocurrió con Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. En definitiva, así como el bloque de poder todavía vigente le interesa preservar su hegemonía económica y estatal, a los sectores del progresismo y la izquierda sociales interesa la definitiva defunción del neoliberalismo empresarial, libertario y oligárquico que tanto daño ha hecho al país, como puede comprobarse en diversos estudios. Una economía de tipo social o una economía empresarial neoliberal están en los polos opuestos de las elecciones de agosto. Se dará solo el primer paso, porque más decisivas serán las elecciones de 2025, cuando podrá marcarse un cambio de larga duración para la sociedad ecuatoriana.